Señor delegado de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, señora presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, señor presidente del Círculo de Artesanos, autoridades, señoras y señores, amigos todos. Buenas noches. Antes de dar comienzo a la presentación del conferenciante, permitidme un recuerdo especial y solidario a todas las personas que a lo largo del pasado mes de agosto han sufrido estoicamente las terribles consecuencias de los incendios que han asolado gran parte de nuestro país, no solo por la destrucción de sus bienes materiales, sino por la pérdida del espacio natural en el que a lo largo de las generaciones han venido conviviendo y del que en el futuro solo les quedará el recuerdo y la esperanza de que algún día sus descendientes puedan nuevamente contemplarlo. En nombre de este ya longevo Círculo de Artesanos, aunque siempre conservando su jovial altura de miras en el mundo de la cultura, gracias por vuestra asistencia a esta conferencia que tiene el honor de aperturar el 10º ciclo del Foro Sanlúcar y los Océanos en el marco de los actos Sanlúcar, principio y fin del mundo, 1519-1522. Muchas gracias y especialmente nuestro expreso reconocimiento a la presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia por la gentil cesión de este inigualable espacio de arquerías del siglo XII, que constituye el núcleo primitivo hispano-musulmán del palacio en cuyo interior se atesora el archivo privado general más importante de la Edad Media y en concreto de los últimos 10 siglos. Espacio lleno de historias y vivencias desde el que se puede contemplar, como así lo hicieron nuestros antepasados, las aguas que durante siglos dieron forma y sustento a los primeros pasos de tantos descubrimientos geográficos y científicos, lo que constituye un plus a la interesantísima conferencia con la que seguro nos deleitará la persona que me acompaña, pues se trata de esas mismas aguas en las que Fernando de Magallanes, el día 20 de septiembre de 1519, dio velas, donde el río hecho mar se confunde en el horizonte con el etéreo océano del universo para llegar a las especierías. Las mismas aguas a las que 3 años más tarde, un 6 de septiembre de 1522, y después de navegar 14.460 leguas, según Pigafetta, vieran regresar a Juan Sebastián Elcano al mando de la nao Victoria con 17 exhaustos marineros, tras haber circunnavegado por primera vez la tierra, gesta de la que tenemos el honor de contar hoy con la persona que gracias a su ímprobo esfuerzo y compromiso investigador más conoce de sus entresijos y que a la postre será el germen de la nueva odisea de la que a continuación nos hablará. Eran tiempos socialmente difíciles y complicados, al igual que lo son hoy, pero con la diferencia de que entonces eran hombres libres y dueños de sus destinos y hoy simplemente somos rehenes y súbditos de nuestras propias necesidades. Constituye un gratísimo honor poder presentar esta noche en nombre del Círculo de Artesanos a don Tomás Mazón Serrano, aunque para muchos de los que esta noche nos acompañáis no requiere de presentación, pues si no recuerdo mal, es la 5ª vez que abusamos de su cordialidad para que nos ilustre sobre los acontecimientos del hombre y la mar oceana que tuvieron lugar en el primer tercio del siglo XVI y, por ende, quizás hoy no estemos ante un conferenciante al uso, sino ante un amigo ilustrado que nos hablará de una odisea desconocida para muchos de nosotros. No obstante, y en atención a lo solicitado, me encuentro en la ineludible obligación de trasladarles de modo resumido las vivencias del conferenciante y su compromiso absolutamente altruista para con la historia y la cultura, así como con la recuperación de la memoria de unos hombres que con su sacrificio y con sus gestas vanagloriaron los mares por los que habrían de navegar las generaciones que les sucedieron.
no es nuestro conferenciante, nacido en Alicante un día 7 de julio de 1975, un historiador al uso, sino un ingeniero técnico de obras públicas, que descubrirá ya de adulto en tierras de conquistadores sus ansias de conocimiento y divulgación de la historia, y especialmente desde Villanueva de la Serena, las andanzas de aquellos hombres, muchos de ellos sin conocimiento del mar, que se lanzaron tras las columnas de Hércules a la conquista de nuevas rutas comerciales por las tenebrosas aguas de lo desconocido. Es, pues, Tomás Mazón Serrano, un reconocido autodidacta de la historia que desde julio de 2017 y a través de su archiconocido portal web rutaelcano.com ha sabido divulgar de forma rigurosa y con más de 1.500.000 visitas las penas y las glorias de aquellos hombres que lograron amansar y sobrevivir a las olas de un mar sin fronteras. En su corta andadura no solo ha investigado sobre las expediciones oceánicas españolas, sino que como divulgador ha tenido tiempo de publicar libros y ensayos que han contribuido a un mejor conocimiento de nuestras gestas en el mar. Todo ello apoyado con infinidad de artículos, podcasts, YouTube, así como el hecho de haber impartido más de 50 conferencias a lo largo del territorio español. Llegado a este momento, me van a permitir que no enumere el extensísimo currículum de nuestro conferenciante, primero por el tiempo que necesitaríamos y segundo porque resulta conocido por la mayor parte de los asistentes en atención a las anteriores conferencias pronunciadas en nuestra ciudad. Desde que comenzase su interés por conocer todo lo relacionado con la primera vuelta al mundo, los hechos se han ido concatenando en la mente de un historiador autodidacta, pues de su investigación sobre la figura de Magallanes se traslada a la del Cano, sin olvidar a Espinosa para concluir en García Jofre de Loaysa, llegando a decir sobre este lo siguiente: les confieso que conforme avanzaba mi investigación sobre el comendador Loaysa, se acreditaba a cada paso la sensación de que estaba ante alguien verdaderamente extraordinario. Para hablarnos de la última empresa oceánica del Cano, junto con Loaysa hacia las especierías y de la singular personalidad de este, ha venido a ilustrarnos, una vez más, la persona que en los últimos tiempos más ha investigado sobre ello y que no es otro que nuestro amigo Tomás Mazón Serrano, persona que entre sus muchos premios cuenta con la distinción por el Círculo de Artesanos del 11 Premio Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a la cultura y a la historia, quien a partir de estos momentos tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan cariñosa presentación. Ojalá fuera cierto todo lo que comentas. Muchísimas gracias al Círculo de Artesanos, por supuesto, por traerme una vez más aquí. Estoy encantado. Muchas gracias también, por supuesto, a la Fundación Casa Medina Sidonia por acoger el acto y a todos ustedes que llenan esta sala y me dejan siempre asombrado de la respuesta a cada cosa que yo conozco o participo que se hace aquí en relación con la primera vuelta al mundo, ¿no? Tengo la inmensa fortuna de que yo esto lo hago porque me gusta, ¿no? Y además de que también, por suerte, me llaman de muchos sitios y tengo una vida bastante dinámica, que hoy estoy aquí, pasado mañana estaré en otro sitio hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Y ahí veo que hay mucha gente en quienes se despierta el interés por estas cuestiones, ¿no? Por toda España. Pero Sanlúcar es diferente, Sanlúcar es especial. Yo vengo aquí, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Yo estoy evocando constantemente las imágenes que esta historia crea en mi cabeza, ¿no? Y aquí las puedo ver. Para ustedes este es su sitio, su ciudad, entiendo que es lo cotidiano y también les pasará, ¿no? Y por eso llenan este sitio, ¿no? Así que, en fin, esto es una reunión de elcaneros, una reunión de gente a quienes nos gusta esta historia y pues para hablar de ello estamos. Así que agradecido y encantado.
Lo que pasa es que tenemos un problema. Yo hoy me gustaría contarles la expedición de Loaysa, de la que en este año se cumplen ya 500 años de su salida desde La Coruña, pero claro, es una expedición que duró 12 años. Entonces, contarla en un plazo razonable es bastante difícil. Así que solamente podremos hacer un resumen, un esbozo de las trazas generales de lo que ocurrió y de quiénes iban allí. Y espero que, por lo menos ustedes, cuando se marchen de aquí, les haya servido, les haya valido la pena. Yo intentaré en ello disfrutarlo. Bueno, pues efectivamente hace 500 años, desde el puerto de La Coruña partían 450 hombres con 7 naves, dirección nuevamente hacia las islas de la Especiería. El cronista Pedro Mártir de Anglería narró aquel suceso y contaba cómo retumbaron los cañones, de modo que parecía que se hundía el cielo y temblaban las montañas de alegría. Eran las 3 horas de la madrugada cuando se levantó viento de tierra y Loaysa, capitán general de la expedición, dio orden de que sonaran los tambores y las trompetas. Se izaron las anclas, se largaron las velas y esto es lo que ocurrió. Pero hasta este punto, ¿qué ha pasado? Desde que llegaba la nao Victoria a Sanlúcar y ahora tenemos, muy poco después, 3 años después, una nueva expedición que se lanza hacia allí. Pues nos encontramos primero que en el momento en el que regresa la nao Victoria, y esto es muy sorprendente, ya se estaban construyendo 3 naves para dirigirlas hacia la Especiería. Es decir, Carlos I no esperaba a que volvieran los de Magallanes. La decisión estaba tomada y ya se estaban construyendo 3 naves para dirigirlas hacia allí. Eso estaba capitulado con unos mercaderes burgaleses, Diego de Covarrubias y Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro, que terminó siendo el factor castellano de la Especiería y quien había acudido a la corte con Magallanes y con Ruy Falero para pedir licencia a Carlos I en esa primera expedición para acudir a las Islas de las Especias. Él iba a financiar el viaje de la primera vuelta al mundo íntegramente. Lo que pasa es que el rey entendió que era tan interesante la propuesta que la hizo suya. Y entonces ese viaje de Magallanes, a Magallanes le cambió la mano el rey, porque él simplemente acudió para pedir licencia, puesto que ya tenía la financiación de Cristóbal de Haro, y se encuentra con que el rey hace suyo el proyecto y ahora Magallanes ya acudirá como capitán designado por el rey, pero la armada, quien manda en ella, es el rey. Eso es lo que pasó en la primera vuelta al mundo. Y ahora este mismo Cristóbal de Haro lo tenemos ya también como financiero en esa segunda expedición que ya el rey empieza a organizar. Y lo hace en Portugalete, en la ría de Bilbao. Por cierto, les recordará bastante, ¿verdad?, a Sanlúcar de Barrameda, este puerto de Portugalete, ¿no? Con una barra de arena, en fin. Bueno, pues allí empezaron a construirse aquellas naves. El ingeniero naval, en términos modernos, que se ocupó de esto era Esteban Gómez, el piloto de la nao San Antonio que había puesto rumbo de vuelta a España desde el Estrecho de Magallanes. Bien, pues a él se lo mandaron aquí a Portugalete para que dirigiera la construcción de los navíos. Y otro puerto en el que también se pertrechó y se organizó y se construyeron además los navíos menores fue el de La Coruña. Pero en La Coruña, además, había fundado Carlos I la sede de la nueva Casa de Contratación de la Especiería, una institución con funciones similares a la que desarrollaba la de Indias de Sevilla, pero solo dedicada al comercio exclusivo de las especias. Es decir, esta decisión sí se tomó una vez regresó Elcano, se entendió que era una oportunidad de negocio tan lucrativa que se creó una casa de contratación específica solo para ello. Y la sede se estableció en La Coruña. Así que ese fue otro de los lugares donde se pertrechó la expedición. ¿Por qué La Coruña? Bueno, este documento que les muestro aquí no está firmado. El documento en el archivo de Indias es el mismo que contiene la copia que conocemos de la carta del Elcano escrita en Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? Pero en los mismos folios, antes de esa carta, nos encontramos con este texto en el que alguien ha puesto a que Elcano
argumentaba diversas razones por las que esta nueva casa de contratación de las especias debía establecerse en La Coruña. Y en general eran todo razones prácticas, económicas, ¿no? Había ciertas ventajas, sobre todo a la hora de colocar estos productos después en Europa, que era un puerto más cercano a los flamencos, ¿no? Pero, bueno, esto a los que nos gusta la historia de la primera vuelta al mundo es un detalle bonito porque decía, lo otro y que es harto principal y de provecho, los muchos mantenimientos que hay en la ciudad y comarca y gran barato, bueno, esto es un tema económico, dice y ahora, y pues vuestra majestad en este descubrimiento. Bueno, el uso de la palabra descubrimiento para mí denota que este es el Cano el que está hablando aquí. En la carta que escribía desde Sanlúcar dando noticia de su llegada, si contamos las veces que menciona descubrimiento, que se refiere al viaje como descubrimiento, veremos que son muchas. Bueno, pues ahora aquí él ya lo hace otra vez, ¿no? Pues vuestra majestad en este descubrimiento mandó tomar por su patrón de la navegación al apóstol Santiago, bienaventurado, por cuya intercesión es de creer que Dios deparó este descubrimiento, es razón y por cuya es razón que vuestra majestad, en memoria de esto, ponga esta contratación en lugar donde siga beneficio de la tierra en que su santo cuerpo está y sea más ennoblecido y visitado. ¿Se acuerdan, no? Pigafetta, pintamos en las velas la cruz de Santiago, con una inscripción que decía, esta es la figura de nuestra Buenaventura. Y así arrancaron el viaje desde el Maluco, ¿no? Santiago era el patrón de este viaje. Y el Cano estaba convencido de que gracias a ello habían tenido éxito. Y ahora para él eso era un motivo suficiente como para que la nueva casa de contratación estuviera en aquella tierra. Y tenemos aquí al Cano. Esto es inconcebible bajo nuestro punto de vista. Vuelve el Cano vuelve a la carga. El Cano otra vez lo tenemos embarcado en la expedición de la especería. Vuelve en septiembre de 1522, pero es que antes del 5 de noviembre ya le está pidiendo a Carlos V regresar al Maluco. Es increíble. O sea, esta gente que llegó flacos como jamás hombres estuvieron, que se han pegado 3 años de viaje y una vez llegan, consiguen éxito, reconocimiento, dinero, aquí aún no, después lo tendrá el dinero, ¿no? Y lo primero que hace es pedir volver. Bajo nuestra mentalidad es inconcebible. No alguien a día de hoy consigue el éxito y una oportunidad de retirarse o tal. En cualquier caso, volver a arriesgar su vida en una misión tan difícil como esta, pues llama la atención, ¿no? Pero bueno, nos ayuda a entender a estas personas que desde luego hace 500 años pues tenían otra manera de ver las cosas, ¿no? Pasa el año, saltamos de año a 1523 y es en marzo cuando cobra el Cano ya una primera parte del sueldo que se le debía y de las cajas que había traído como capitán llenas de clavo. Un primer pago. Él y todos los demás que habían sobrevivido al viaje. Todos los demás, salvo Pigafetta, que ya Antonio de Pigafetta en noviembre, cuando acudió a la corte, ya a él se le había pagado de forma excepcional. La vida del Cano ahí tiene unos meses de relax, por decirlo así. Vuelve a Guetaria, está documentado que volvió a su tierra, pero en diciembre ya le manda al rey una carta y le pide que se reúna con los más de los que le habían acompañado en el viaje de regreso y que acuda ante él. Cristóbal de Haro además también le escribe a Guetaria. Así que lo que quieren es juntar a los supervivientes de la primera vuelta al mundo para que formaran parte de la Junta de Badajoz-Elvas. Una reunión que se estableció entre los reyes de Portugal y Castilla para tratar de dirimir a nivel técnico y jurídico a quién correspondía este archipiélago de las especias, porque no estaba claro en función del Tratado de Tordesillas firmado en 1494. Es decir, aquel Tratado de Tordesillas que se había hecho para repartir el Atlántico, esto es también muy llamativo como solo 30 años después entran en liza los dos reinos, pero en el otro lado del mundo, en el antimeridiano, ¿no? Y en estas reuniones de la Junta de Badajoz y Elvas se trató de
reunir la información por cada uno de los reinos para averiguar a quién correspondían. Evidentemente esto no llegó a nada, no tuvo éxito. Los castellanos se quejaban de que los portugueses estaban dilatando esas reuniones de manera innecesaria y que no atendían a ninguna razón. Aparte, en esas reuniones hubo detalles interesantes. Aquí sabemos que a Elcano le llega, cuando estaba en Badajoz, una real cédula en que el rey le permite ir armado. Le permite portar armas porque decía esa misma real cédula que algunos me quieren mal, decía Elcano. Y había solicitado ese permiso de armas. Y se lo conceden a él y además a 2 personas que fueran de escolta. Y esto, si nos fijamos en las fechas, coincide cuando Elcano estaba aquí en la Junta del Val y Badajoz. Es decir, algo se temía Elcano. Elcano era alguien muy inconveniente para los intereses del rey de Portugal. Es evidente. El rey de Portugal, además, tentó, por ejemplo, al maestre Miguel de Rodas para que se pasara a su bando. Miguel de Rodas fue fiel a Carlos I y le dijo que cómo iba a hacer eso, que se lo agradecía mucho, tal, pero claro, era un papelón para él, ¿no? Que comprendiera que iba a quedar ante el emperador como un traidor, puesto que le había nombrado caballero con sus propias manos. Esto decía el maestre de la nao Victoria, ¿no? Miguel de Rodas. Bueno, en fin, fue una junta interesante a nivel humano y a nivel técnico, porque ahí teníamos, por ejemplo, a Hernando de Colón, una de las personas de más cultura de ese momento, argumentando las razones por las que decía que el archipiélago de las Molucas pertenecían a Castilla. Y eso es muy interesante de cara a que hoy aprendamos cómo pensaban ellos y qué conocimiento de las dimensiones del mundo tenían, ¿verdad? Gracias, Javier Olaciregui, por invitarme a dar una conferencia sobre el antimeridiano, en la que hablamos de esto hace unos años, ¿verdad?, ahí en Madrid. Bien, pues al final esa junta de Badajoz termina sin resultado. Era claro, mi manera de ver esto es que fue una jugada del rey de Portugal para dilatar la salida de la expedición del Baixa. Claramente, o sea, es que lo veo meridiano. Los portugueses no querían un acuerdo, lo que querían era que con esto se dilatara la salida de la expedición del Baixa, porque ellos estaban allí en las Molucas. Tenían preso a Gonzalo Gómez de Espinosa, todavía allí. Así que ellos lo que estaban con esto era conseguir implantarse allí, mientras aquí andaban con estas. Así que una vez se da por perdida la Junta del Val Badajoz, tenemos personalmente a Elcano, que va a pasar primero a Sevilla, terminará de cobrar allí el sueldo. Ese viaje de Badajoz a Sevilla y posteriormente a Burgos y a Portugalete, a donde estaban construyéndose las naos de Loaiza, lo hace junto a 2 compañeros de la primera vuelta al mundo, a Juan de Acurio, su contramaestre, el contramaestre de la nao Victoria, y a Juan de Zubileta, uno de los pajes, uno de los más jóvenes que habían sobrevivido al viaje, ahora ya con 16 años. Y un detalle muy bonito es que Juan de Acurio traía poderes para que en Sevilla pudiera cobrar de la Casa de Contratación de Indias el sueldo de muchos compañeros vascos fallecidos durante el viaje, y entonces él se ocupó, junto a Elcano y a Juan de Zubileta, de llevar ese dinero a sus familias allí, ¿no? Y Elcano aquí ya, a partir de aquí, lo tenemos ya en Portugalete. En Portugalete, porque se va a ocupar de esas naos que se estaban construyendo ya desde hacía un par de años, pues de terminar de pertrecharlas para el viaje, para partir en la expedición. Tanto es así que en febrero de esto está mal, no, 1515, 1525, traslada las 4 naos, ya 4 porque hubo una que se la embargaron al capitán Juan Nicolás de Artieta. Bueno, se la embargaron, fue un acuerdo económico, evidentemente, y era un capitán además bien conocido del rey, porque con él había venido en aquel famoso viaje en el que llegó a Castilla Carlos I, el del desembarco en Tazones, ahí en Asturias. El capitán de esa nao era Juan Nicolás de Artieta. Bueno, pues a él le embargaron la nao Sancti Spiritus, la segunda nao en tamaño de las que formarían esta nueva flota, que por cierto sería Elcano su capitán. Pues bien, ya a partir de febrero de 1525 vamos a tener a Elcano y a 285 personas que reunieron ahí en la ría de Bilbao
que se van a La Coruña y ya están allí esperando que se terminen de pertrechar y preparar las otras naves para zarpar en ese verano. Y una gran pregunta sobre esta expedición. ¿Cómo es que Elcano no es el capitán general? ¿Quién es Loaysa? ¿Por qué el rey decide no poner a Elcano, a alguien que es evidente que merecía el cargo? Después del enorme mérito y del grandísimo conocimiento que había adquirido, y ahora pone a alguien para la historiografía completamente desconocido, a García Jofré de Loaysa. Bueno, pues se sabía muy poco sobre él, ¿no? Y bueno, ya es mucho tiempo el que yo vengo dedicado a tratar de averiguar quién era toda esta gente, ¿no? Y una de las cosas que desde el minuto cero me ha llamado la atención es la gran calidad de las personas que se embarcaban en estos viajes. Su cualificación, su gran desempeño, ¿no? Así que, ¿qué creen que encontré en este Loaysa? ¿A alguien que estaba allí, un advenedizo que pasaba por allí? ¿O a alguien que verdaderamente merecía el puesto? Pues sí, merecía Loaysa ser el capitán del Elcano. Lo primero fue que encontré que su lugar de procedencia era Plasencia y no Ciudad Real, como siempre habrán visto en todas partes. El dato de Ciudad Real proviene de la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo y de quienes después le copiaron, pero no viene avalado luego por ningún tipo de documentación. Y precisamente buscando documentación de archivo, la pista de Plasencia era cada vez más grande hasta que ya pues encontré gente de Plasencia que decía haberlo conocido, y ya llegó un momento en el que me fui allí, o sea, ya estaba claro que era de allí, y dije, bueno, pues esto hay que tratar de agotar todas las pistas. Me fui al archivo diocesano de la catedral y allí apareció la genealogía de los Loaysa de Plasencia con el capitán al Maluco, ¿no? Bueno, bien. Sobre Plasencia es que su familia, la familia de los Loaysa de Plasencia, estaba directamente, estrechamente vinculada con la familia Zúñiga, la familia del duque de Béjar, una de las casas nobiliarias más importantes de España. Él era comendador de la Orden de San Juan, algo que marca carácter, comendador de la Orden de la Encomienda de Salamanca, de Barbalos, un territorio realmente próximo también a Béjar, ¿no? Como comendador de la Orden de San Juan, que por cierto la familia Zúñiga era el gran prior de Castilla de San Juan, él desde joven debía estar acostumbrado a hacer la guerra de galeras contra el turco. Los caballeros de la Orden de San Juan en esta época hacían la guerra contra el turco. Habían dedicado su vida a defender la cruz ante el infiel y ante eso se consagraban. Así que este era Loaysa, ¿no? Y entonces pude ir encontrando documentación que nace desde la muerte de Fernando el Católico. A partir de que murió en enero de 1516 Fernando el Católico, encuentro que Loaysa estaba en Mesina, ahí en Sicilia, junto con alguien de un perfil muy parecido al suyo, Hugo de Moncada, otro gran caballero de la Orden de San Juan. Y Hugo de Moncada, que era el virrey de Sicilia, le manda a Loaysa a que se entreviste con Carlos I en Bruselas. Carlos I ante el heredero, en Bruselas. En una época en la que es bien conocido como la mayor parte de los nobles de Castilla acudieron a Bruselas para darse a conocer ante ese joven heredero rodeado de una corte flamenca, ¿no? Y abrirse un hueco en esa corte. Bien, pues ahí tenemos a Loaysa, que despachó con Carlos I y con todos esos nobles que acudieron por allí, ¿no? En 1517, un año después, lo vamos a encontrar como designado por Carlos I como capitán de las galeras de España, dice así, capitán de las galeras de España para la protección de las costas de Andalucía y de Orán. O sea, ojo. Pero es que esto no acaba. Entre 1518 y 1519, Carlos I lo manda como embajador ante el Gran Turco. Lo manda a la capital del Imperio Otomano para que acuda allí a tratar, además con una misión de espía. Le cuentan una historia al Gran Turco, a ver si favorecía el viaje a los santos lugares y tal, pero en realidad lo que iba era a tratar de averiguar
las fuerzas de las que disponía el Gran Turco y sí tenía intención de sitiar Rodas, la gran base de la Orden de San Juan, la isla de Rodas, que efectivamente en 1522 asaltarían los turcos. Bien, pues tenemos a Loaysa ya como embajador de Carlos I en 1518, regresará en 1519 y es también una coincidencia especial, ¿no? Porque esta embajada terminará en primavera de 1519 en Barcelona. Todos conocemos a Antonio Pigafetta, ¿no? Antonio Pigafetta decía, el cronista de la primera vuelta al mundo, ¿no? Él decía que en Barcelona supo de los planes de Magallanes y entonces acudió a Sevilla para embarcarse con él. Y si vemos más o menos las fechas por las que hablaba, resulta que él estaba en Barcelona en primavera. Así que coincidieron en Barcelona en primavera de 1519 Loaysa y Pigafetta, que también era caballero de la Orden de San Juan, recordemos. Así que no sabemos si se vieron o no, pero le da un sabor especial esto a ese paso de Loaysa por Barcelona. En ese mismo año le manda a Carlos I a mediar en un tema relacionado con el Santo Oficio a Azuara, en Zaragoza. Uno de los hermanos de Loaysa era el doctor Loaysa, que se llamaba, y era inquisidor, experto en leyes, y era el delegado de la Inquisición de Castilla en Roma en este momento. Así que, bueno, pues quizá tenga que ver en ello o no, no lo sé, pero Carlos I mandó a nuestro Loaysa a que intermediara con los aragoneses en un tema relativo al Santo Oficio. Ahí lo que pasaba es que la Inquisición, el sistema regulatorio de la Inquisición había tomado como base la legislación castellana, pero eso a la hora de aplicarlo en Aragón creaba ciertas incompatibilidades con las leyes aragonesas y entonces los aragoneses demandaban que se cambiara la regulación de la Inquisición. Carlos I se negó en redondo, Loaysa acudió para tratar de persuadir a estos aragoneses y no cejaron en esto durante un siglo. Tardó eso más de 100 años en arreglarse. Bueno, bien, y por último, en 1519 y 1520, Loaysa lo vamos a encontrar en la conquista de los Gelbes, base corsaria berberisca frente al actual Túnez, que se lanzaron los castellanos a conquistar. Con un detalle bastante dramático, otro de los hermanos de Loaysa, Álvaro de Loaysa, había fallecido en un intento de toma de esta misma isla de los Gelbes en 1510. El primer desastre de los Gelbes, ¿no? Que a lo mejor le suena. Ahí había fallecido Álvaro de Loaysa junto al hijo del duque de Alba y ahora esta vez acudía a él y fue gratificante. No sabemos exactamente cuál fue su papel dentro de la batalla, ¿no? Pero sí que Hugo de Moncada pidió una gran gratificación para él por su gran servicio y Carlos I le terminó concediendo 150.000 maravedís. Así que esta es una breve biografía que he logrado reunir sobre este García Jofré de Loaysa y con ello eso me lleva a reivindicarle, porque si nos damos cuenta, de cara a organizar una expedición como esta al otro lado del mundo, en la que sabes que vas a tener enfrente a los portugueses, mandar a un caballero de la Orden de San Juan acostumbrado a organizar armadas de guerra, con experiencia de guerra en el mar, por tierra, con una alta experiencia en la diplomacia, es que era un perfil fantástico para que acudiera ahora a la especiería como capitán, no solo como capitán de la Armada, sino también como gobernador del Maluco, porque Loaysa iba con billete de ida solamente. Bien, de entre los tripulantes, de esos 450 tripulantes, me gustaría comentar brevemente, ¿no? De la primera vuelta al mundo nos vamos a encontrar con estos que relaciono aquí. Tendríamos a Hernando de Bustamante, barbero, ahora tesorero de la nao Santi Spiritus, de la nao del Cano, al maestre Hans y a Roldán de Argote, ambos artilleros, lombarderos, perdón, flamencos, Juan de Arratia, grumete, ahora marinero, Juan de Minchaca, ballestero,
Juan de Menchaca, a ver, hasta Juan de Arratia era gente que había dado la vuelta al mundo. Pero ya Juan de Menchaca, Alonso de Ríos y Juan Ortiz de Gopegui habían vuelto desde el Estrecho de Magallanes de forma prematura en la nao San Antonio, cuando desertaron. Bien, pues ahora los vamos a encontrar aquí, en este nuevo viaje. Y bueno, y no me quiero olvidar de los indígenas del Maluco, de los que yo solamente he llegado a averiguar el nombre de 3. Y decía el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo que había uno especialmente listo que trataba de averiguar en los mercados los precios a los que aquí se vendían las especias. Bien, pues a ese el rey dio orden de que no fuera. Pongo a Juan Ortiz de Gopegui con una interrogante porque, no, siendo estricto, no puedo asegurar que fuera la misma persona la que encuentro en los roles de Magallanes con los roles de Loaysa, porque parece que sí es el mismo, porque era despensero, con ese nombre y siendo de la misma población, además de procedencia, parece que no hay muchas más alternativas, ¿no? Pero al enrolarse con Magallanes daba los nombres de sus padres y ahora al enrolarse con Loaysa daba el nombre de su mujer, con lo cual pues no podemos llegar a cotejar exactamente que fuera la misma persona. Bueno, y otras personas a mencionar aquí son que el Cano no va solo, el Cano reúne a un montón de familiares, son 6 los familiares del Cano, 3 hermanos, un cuñado, Santiago de Guevara, marido de su hermana Inesa del Cano, y 2 sobrinos. Luego tenemos un personaje destacadísimo en esta expedición, Andrés de Urdaneta, conocidísimo, ¿no? Andrés de Urdaneta es alguien que merece todos los estudios y todos los libros y todos los halagos del mundo, ¿no? La historia de la navegación no se entiende sin Andrés de Urdaneta y aquí embarca con 17 años como criado, aunque en términos de entonces esa palabra habría que matizarla, ¿no? Él era alguien que acompañaba siempre a Elcano. De hecho, lo vamos a encontrar con Elcano en Valladolid, firmando junto a él ciertos poderes o como testigos en el testamento de otro compañero. En fin, Andrés de Urdaneta que sobrevivió, fue alguien especialmente inteligente y aunque tenía 17 años solamente, debía dar muestras de ello y Elcano lo vio, ¿no? Está claro. Otra persona interesante que iba aquí, Rodrigo Bermejo. Rodrigo Bermejo era piloto mayor de la expedición, nada menos. Cuidado porque aquí hay cierta confusión. El cronista Oviedo decía que Elcano había acudido en esta expedición como piloto mayor. Pero si nos atenemos a la documentación archivada, deberíamos desmentirlo y el piloto mayor, quien consta como tal, es Rodrigo Bermejo y Elcano, capitán de la segunda nao, de la Santi Spíritus. Bueno, pues Rodrigo Bermejo, nos encontramos eso, que es piloto mayor, pero nos cuesta mucho establecer quién era, por qué había llegado a ese punto, ¿no? Y nos deberíamos retrotraer hasta el primer viaje de Colón. O sea, cabría la posibilidad de que Rodrigo Bermejo fuera aquel Rodrigo de Triana, O sea, Rodrigo de Triana, y esto ya lo escribió el primer erudito que investigó sobre estos temas a principios del siglo XIX, Martín Fernández de Navarrete. Él ya se dio cuenta de que Rodrigo de Triana, quien es mencionado así en la relación del primer viaje de Colón por Bartolomé de las Casas, la única narración que nos queda de eso, ¿no? Luego ya no aparece más en los pleitos colombinos, ¿no? Sin embargo, aparece un tal Juan Rodríguez Bermejo, que por lo que se dice en esos pleitos colombinos, era Rodrigo de Triana, ¿vale? Juan Rodríguez Bermejo. Es un nombre parecido, pero tampoco es este, ¿eh? No se podría relacionar directamente, pero parece sospechoso, ¿no? Y luego vamos a encontrar, sí, mucha documentación relativa a un Rodrigo Bermejo maestre que acudía a Indias, iba y venía constantemente. Hay un montón de información sobre él, se le puede seguir la pista, pero no sabemos si era este Rodrigo Bermejo que acabó como piloto mayor en la Armada. Sobre todo por un hecho que tuvo lugar, y es que subiendo el río Guadalquivir a la vuelta de uno de estos viajes, sacó parte de la carga indebidamente, ¿vale? Y le pillaron. Entonces,
él se dio a la fuga y acabó por Portugal, con Fernando el Católico escribiendo al rey de Portugal diciéndole: coger a este y me lo traéis, que le estoy esperando. Entonces, no sé, bueno, ese Rodrigo Bermejo maestre hizo eso, pero no podemos encontrar, no encuentro nada que termine de asegurarnos que fuera este que acabó con Loaysa. Pero no sabemos por qué, no sabemos qué vida había tenido este Rodrigo Bermejo que nos acaba aquí, ¿no? Bueno, y María, ¿quién es María? Pues había una mujer en la expedición de Loaysa. María era esclava de Loaysa. María iba además con un tal Alí que pasó a llamarse Francisco de Trapana, Sicilia. Y llevaba un niño pequeño, además. Y todos constan como esclavos de Loaysa. También hay que matizar la palabra esclavo, ¿no? No eran los que estaban ahí en los campos de algodón, ahí en Luisiana. Bueno, en fin, Loaysa llevaba un séquito bastante importante. Llevaba como 9 criados y estos 2 de origen musulmán ya hechos cristianos. ¿Vale? Bueno, pues de María vamos a encontrar documentación que acredita que llegó a estar en las Islas Molucas, con lo cual María de repente ahora se nos convierte en la primera mujer de la que hay constancia documental que atravesó el Océano Pacífico. No sabemos si volvió o no, le perderemos la pista ya después, pero bueno, no está mal. Bueno, pues largaron velas aquel 24 de julio, víspera de Santiago, por cierto, patrón de España. Y este viaje, lo primero que deberíamos comentar es que la intención era ir por el Cabo de Buena Esperanza. O sea, no buscaban ir por el Estrecho de Magallanes. La idea era acudir a las Molucas sin tocar tierra por el hemisferio portugués, por los mares portugueses. Y evidentemente eso les obligaba a hacer el viaje directo hasta allí, sin detenerse. Sin embargo, fue Elcano quien instó cambiar de idea cuando estaban por las Canarias. Y lo argumentó diciendo que el viaje yendo por la India debía hacerse directo, iba a ser demasiado largo, consideraba mejor idea hacerlo por el Estrecho de Magallanes porque al menos allí iban a poder tomar aguada y reponer vituallas. Iban a poder hacer escala en el estrecho. Hay que ponerse en la mentalidad de esta gente, La travesía del Océano Pacífico durante la expedición de Magallanes había sido tan extraordinariamente buena en climatología que ellos no supieron dimensionarlo. Erraron en la dimensión del Pacífico bastante. De manera que pensaban que el mundo era más pequeño y el viaje estaba más equilibrado yendo por un sitio o por otro. Bien, pues aquí cambiaron, Elcano fue el que hizo cambiar de idea. Esto ya, además, nos hace ver otra cosa. Loaysa delegó absolutamente el tema de la navegación en Elcano. Un tipo listo, evidentemente, ¿no? Sin embargo, a la altura de Sierra Leona, ven ahí un montón de puntitos, perdieron 2 meses. O sea, les sobrevino una encalmada tremenda, terrible, bajo la cual acabaron dejándose llevar hacia donde el poco viento que había les quiso empujar. Y entonces se fueron metiendo en el Golfo de Guinea. Esta no era la idea, Para ir al Cabo de Buena Esperanza no tienes que meterte pegado a África. Ellos ya sabían que los vientos después iban a ser contrarios en la corriente de Benguela, ahí frente a Namibia, ¿no? Para ir a las costas sudafricanas te tienes que abrir hacia Brasil, O sea que esto de entrar aquí al Golfo de Guinea fue algo impuesto por la meteorología, por el clima. Así que les supuso una gran demora y ahora a continuación una gran prisa, porque este viaje necesitaba cruzar el extremo meridional del mundo en verano. O sea, tanto en el Cabo de Buena Esperanza como en el Estrecho de Magallanes te ibas a meter en unas latitudes ya demasiado extremas que como no la cruzaras en verano ponías en riesgo el éxito del viaje. Tenías que llegar allí en el verano austral, así que ahora esta demora les obligaba a correr. Y es lo que hicieron. No se detuvieron en toda la costa de América.
avanzaron hasta llegar al estrecho. Llegan al estrecho y conforme doblan el cabo de las 11.000 vírgenes, les sobreviene un temporal tan fuerte que, pese a echar todas las anclas, la nao del Cano, la Sancti Spiritus, garrea, y ante esas circunstancias, con mala mar, no puedes hacer nada. Sabes que la nave está sentenciada cuando tienes la costa al lado. Si la mar te lo permite, puedes echar el batel y tratar de bogar y remolcar al navío, ¿no? Pero si hay muy mala mar, esa maniobra es imposible. Así que, una vez empezaron a garrear las anclas, el Cano comprendió que no tenían nada que hacer. Orientaron el navío de tal manera que consiguieron embarrancarlo en una playa de guijarros de proa. Enseguida escoró, claro. Y al retirarse la resaca, hubo 10 personas que vieron la ocasión para saltar a tierra y tratar de ponerse a salvo, pero antes de que lo lograran, la siguiente ola les alcanzó, les arrastró. Algunos murieron aplastados por el propio casco de la nao, terrible, y solo uno se salvó. Y ese además fue providencial, porque a ese le lanzaron un cabo y gracias a él consiguieron hacer hincar en tierra una de las vergas, y por ahí fueron todos descendiendo a tierra asidos uno a uno por la verga, ¿no? Toda esa operación con un frío tremendo allí, y decía todos en camisa que tomamos por partido echar a correr para no morir de frío. 9 días después llegan las naos Victorias. Bueno, antes de esto, hay un detalle conmovedor. Desde una de las naos, en ese temporal y con el Cano ya en tierra, ¿no? Mandan el batel para pedir a Elcano que acuda a salvar su nao. O sea, desde la nao anunciada, una de las que formaban la flota, su capitán manda a unos en el batel para que fueran a tierra por Elcano, pidiéndole que acudiera a la nao para salvarla. Elcano, claro, quiere acudir. Dice que va con él Diego de Covarrubias, con el que había capitulado el rey la construcción de las 3 naves en Portugalete antes de que se supiera qué había pasado con los de Magallanes. Ese Diego de Covarrubias iba aquí y era amigo del Cano, porque decía, tú no vas solo, voy contigo. El Cano se negó, no vengas, pero quien sí hizo que fuera fue Andrés de Urdaneta. Así que tenemos al Cano y a Urdaneta, nada menos, que acuden en el batel a ayudar a los de la Anunciada a ponerla a salvo frente al temporal, cosa que consiguieron. Unos pocos días después llegan al estrecho, que se habían demorado, se habían quedado atrás en un temporal en el Atlántico, las naos Victoria, San Gabriel y Santiago. Ahí llegaba Loaysa ahí ve lo que ha pasado, ¿no? El desastre de la nao Sancti Spiritus. Pero sobreviene otro temporal y la propia nao Victoria garrea también, y también tiene problemas, que se le termina rompiendo el timón y parte del costado. Ahí fueron muy heroicos algunos de los marineros. El piloto Juan Rodríguez Bermejo, el maestre Juan de Huelva, se quedaron a bordo para salvar la nao, mientras todos los demás desembarcaron. Y lo consiguieron. Y en ese temporal, la nao San Lesmes, una de las carabelas pequeñas, lo que hizo su capitán Francisco de Oces fue dejarse llevar por la tormenta lejos de tierra. La tormenta le arrastraba fuera del estrecho, le sacó del estrecho de nuevo al Atlántico, y lo que hizo fue dejarse arrastrar, y el viento le llevó al sur, de manera que se convirtió en el primer navío que recorrió esta costa de la isla grande de la Tierra del Fuego. Y cuando volvieron, días después, a reintegrarse con la Armada, dijeron que les pareció ver acabamiento de tierra. Estaban en lo cierto, ¿no? Habían llegado a entender que veían lo que hoy conocemos como Cabo de Hornos. Bien, pues, pese a todas estas calamidades, claro, y con la nao Victoria averiada, Loaysa lo que dice es, vamos a replegarnos, el estrecho no nos deja pasar por su fuerte climatología,
vamos a replegarnos al puerto de Santa Cruz, en la Patagonia, la desembocadura del río Santa Cruz, un estuario muy grande que permitía fondear los barcos con seguridad y allí arreglarlos para reemprender viaje. Y esto hay que pararse también a entenderlo, ¿eh? Estaba pasando el tiempo y se les echaba encima el invierno. Y tenían muchas razones para haber tomado camino de vuelta. Cualquiera que, después de lo que había pasado, viera que se volvían, lo hubiera podido entender. Pero no, Loaysa dijo, no, vamos a arreglar los barcos para proseguir pese a hacerlo en invierno. Cuidado, o sea, es absolutamente heroico, es épico. Pretender cruzar el Estrecho de Magallanes bajo cualquier circunstancia. Cuando reemprendieron el viaje, ya 29 de marzo, otoño austral, ya por suerte la climatología les dejó avanzar, poco a poco, pero les dejó avanzar. Tardaron 2 meses en cruzarlo, los de Magallanes 1, sin conocerlo, y estos conociéndolo 2. Descansaron una sola vez, que conste, en la que llamaron Bahía de San Jorge. Ahí murió, además, Diego de Covarrubias, este hombre que me refería a él. Lo enterraron, decían, al pie de un árbol grande, y todos los que terminaron contando este viaje de quienes volvieron, lo recordaron. Hablaron de él. Bien, y por fin el 26 de mayo alcanzaron el Océano Pacífico. Dejaron atrás el cabo deseado. Y fijémonos en esto que digo, 26 de mayo, pero en el hemisferio austral, y con el calendario juliano, que de cara a compararlo con el moderno, pues tienes que quitarle 10 días. Así que estaban a las puertas del invierno. El sol no levantaba sobre el horizonte cuando estos hombres estaban aquí más de 6 horas al día. Comprendamos en qué circunstancias lo hicieron. Así que, claro, ahora en cuanto llegan a mar abierto, lo primero que necesitan es poner rumbo al norte para alejarse cuanto antes de esas latitudes tan frías y tan peligrosas, ¿no? De esa climatología tan dura. Pero pasan 5 días solamente y una tormenta, esta sí, separa a la flota. Y cada una va a tener su historia. No podemos entrar, porque si no sería eterno. Pero les digo, antes de eso, cuando Loaysa dio la orden de replegarse y para arreglar los navíos, hubo 2 capitanes que se negaron a atender esa instrucción. El capitán de la Anunciada dijo que no, que él se iba por el cabo de Buena Esperanza a la especiería. Y marchó y nunca más se supo de esa nao. Desaparecidos. 60 personas de las que nunca más sabremos. La nao San Gabriel hizo como la San Antonio, puso rumbo de vuelta a España y terminó llegando. Llegaría con muy poquita gente y su capitán habiendo quedado preso en Pernambuco, en Brasil. Rodrigo de Acuña. Bien, en esta tormenta al principio del Pacífico, el menor de los navíos, el Patache Santiago, donde iba por capitán Santiago de Guevara, el cuñado del Cano, ese navío no tenía, al ser más pequeño, pues no tenía víveres suficientes como para que todos los marinos, o sea, no tenía autonomía para cruzar el Pacífico con los pocos víveres que portaba. Así que tenían que tomar una decisión a dónde ir, ¿no? Lo más sensato o lo más lógico quizá habría sido regresar al Estrecho de Magallanes, del que solo hace 5 días que ha salido. Pero no. En sus mapas la costa de Sudamérica todavía no existía. No había llegado Pizarro. O sea, lo único que en su mapa, lo único que se había dibujado de la costa del Pacífico era la descubierta por Vasco Núñez de Balboa en el Darién, en Panamá, y de ahí para arriba, hasta incluso ya en Nueva España por Hernán Cortés. Bueno, pues ellos decidieron poner rumbo para allá, pese a estar a 5.000 kilómetros todavía, Así que era otra carrera contrarreloj, en este caso para no morir de hambre en mitad del océano. Lo consiguieron
eso es para verlo, no podemos entrar. Pero vamos, el sacerdote que llevaban, Juan de Areizaga, se ofreció voluntario para lanzarse. A la hora de desembarcar no llevaban batel, ¿no? Y había que nadar, acudir a nado a la costa, allí con los indios allí en la costa haciendo señales, no sé qué. Y este sacerdote, Juan de Areizaga, decía el cronista que prefirió la espada que no el breviario para tirarse al agua, y la espada la llevaba para que no le comiesen. Él iba con ese miedo, ¿no? Pero no, llegó un punto en el que porfiaba con el agua, se agotó antes de llegar a costa, pero ya le daba vergüenza volverse, prefirió continuar, pero estuvo a punto de ahogarse. Y cuando los de la costa, los indígenas, lo vieron, que se ahogaba, fueron a salvarlo. Y le sacaron a costa y tardó más de 1 hora en volver en sí, que los de la nao con gran júbilo lo celebraron, ¿no? Así que este Juan de Areizaga, cuando al poco encuentra allí en un camino al que llevan los indígenas a su poblado una cruz, se echa a llorar allí porque comprende que ha llegado a tierra de cristianos, ya no sabe que está donde Hernán Cortés. De hecho, Juan de Areizaga se entrevistó personalmente con Hernán Cortés. De hecho, parte de la tripulación del Santiago acudió a las Molucas en navíos construidos por Hernán Cortés, que esto es ya de traca. Bien, seguimos con el resto de navíos. De la San Lesmes, otra carabela construida en La Coruña, no se sabía más, o sea, no se supo más, no se sabe qué ha pasado. Es verdad que se ha construido una historia bajo ciertos argumentos, o sea, hay vestigios del paso de españoles por ciertas islas de la Micronesia del Pacífico Sur, incluso hasta de Australia, que se han relacionado con la posibilidad de que se tratara de la gente de la San Lesmes que terminara recalando de un sitio a otro, ¿no? En realidad no hay nada sobre ello. Son hipótesis con, la verdad, que bastante poco fundamento, y algunos de los argumentos que he visto que se han defendido habría que desmentirlos. En fin, de la San Lesmes no se supo más. Pero de la Santa María del Parral, eso sí, consiguieron cruzar el Pacífico y llegaron a las Filipinas. Sin embargo, la tripulación se sublevó contra el capitán, hubo un motín, lo mataron a él y a los principales oficiales, y ahora no supieron navegar, no supieron manejar la nao. Así que terminó la nao embarrancada, ahí en la isla de Sanguín, y la tripulación hecha esclava de los líderes locales. O sea, terrible. Así que nuestra historia ya se queda en la nao Victoria, en la nao capitana. A partir de este momento, la historia de la expedición de Loaysa es la de la nao Victoria. Por cierto, una nao de 300 toneles, que por compararla, la que había dado la primera vuelta al mundo era de 85. Mucho más grande. Bueno, mucho más grande, tanto es así que en esa nao llegaron vivos a las Molucas alrededor de 120 personas. O sea que, oye, se les dio, era mucha gente la que iba en ese barco. Claro, habían reunido a mucha gente de los que habían naufragado con la Sancti Spiritus. Llevaban más gente de con la que habían salido. Sin embargo, se produjo algo muy insólito y difícil de explicar, y es que la enfermedad se cebó con los principales oficiales de la nao Victoria. Y además, no mucho después de haber dejado atrás el estrecho de Magallanes, empezaron a enfermar los principales, los cabecillas. Y enfermó el propio Loaysa, enfermó el Cano, pero no solo ellos, enfermaron prácticamente todos los líderes. Loaysa terminó muriendo el 30 de julio, ahí marcó el lugar, y el 4 de agosto, inmediatamente después, el Cano, habiéndole sucedido en el cargo a Loaysa. El Cano, viéndose... Bueno, el testamento del Cano, ¿qué les voy a decir, no? Además, por aquí creo que han tenido invitado a Romero Tallafigo, en fin. Solo leer el testamento del Cano, yo creo que ya conoce uno bastante bien a esa persona, ¿no? Y la lucidez con la que escribía esto aquí desde mitad del Océano Pacífico,
es conmovedora, ¿no? Bien, pues Elcano nombró su sucesor y se llamaba Toribio Alonso de Salazar. Y si nos ponemos a mirar quién era ese Toribio Alonso de Salazar, pues resulta que era continuo del rey, trabajaba directamente para el rey en la corte y tenemos además que se refería al gran capitán como mi señor. Y cuando murió, porque también murió al poco, en su testamento legaba cosas a la hija del gran capitán. Cuidado. A continuación de la muerte de él, le sucedió otro capitán con el que ya por fin sí llegaron a las Islas Molucas. Llegaron primero a Mindanao, a Filipinas, y ya por fin el 1 de enero de 1527, fecha muy fácil de recordar, de Año Nuevo, de 1527, año y medio después, llegaron por fin a Tidore, aquella isla donde también habían sido recibidos los de Elcano y Espinosa. Y Espinosa no estaba, por cierto. Espinosa por entonces ya estaba de regreso, le faltaban 2 meses para ser liberado en Lisboa. No estaba Al-Mansur, aquel buen rey de Tidore, lo habían envenenado los portugueses en represalia al buen tratamiento que había dado a los castellanos. Gran parte de la isla estaba quemada también en represalia. Así que la llegada de nuevo de los castellanos fue muy bien recibida por los habitantes de Tidore, que le tenían muchas ganas a los portugueses. Así que de nuevo se convirtieron en grandísimos aliados y con su ayuda y la del rey de Gilolo y la de otros reyes del Maluco, establecieron una guerra contra los portugueses muy desigual, porque los castellanos, pese a que conseguían vencer la mayor parte de los enfrentamientos que libraban contra los portugueses recibían recambios, ¿no? Los portugueses sucesivamente recibían nuevos hombres, nuevos navíos que les iban llegando por la vía de la India, pero a los españoles no. Entonces, con el tiempo, una guerra larga era imposible de sostenerla. No obstante, Hernán Cortés les mandó ayuda. Hernán Cortés, como si no tuviera más cosas de qué ocuparse, en el momento en el que conquista el Imperio Azteca y llega al Pacífico, empieza a construir navíos allí, que es otro detalle espectacular, ¿no? Y escribe al rey y le dice, dígame dónde quiere su majestad que los envíe a descubrir. Y entonces el rey le contesta y le dice, pues tengo yendo a la especiería a los del Baixa, ir para allá y ayudarles. Os enteráis de en qué situación están, volvéis y entonces ya mandamos la ayuda de verdad, ¿no? Y además no solo tenemos a Loaiza yendo para allá, sino que ya había zarpado una segunda armada, la de Sebastián Caboto, también hacia el Maluco, que esa se quedó en el Río de la Plata y de ahí no pasó. Pero Hernán Cortés sí consiguió terminar de pertrechar esta armada con su primo Álvaro de Saavedra, el piloto del Patache Santiago y un par de marineros más del Patache Santiago. Cruzaron el Pacífico, pero también tuvieron muy mala fortuna porque una tormenta les separó. Y de esos 3 navíos desconocemos el destino de 2 de ellos. Otras 2 tripulaciones perdidas para siempre, de las que no sabremos más. Solamente llegará al Maluco y a Tidore la nao Florida, con Álvaro de Saavedra. Intentarán por 2 veces hacer el tornaviaje. Descubrirán las costas de Nueva Guinea, harán muchos descubrimientos a nivel geográfico, pero fracasan en el propósito de volver a Nueva España. Así que ya su exigua tripulación, después del segundo tornaviaje, se queda ya incorporada con la gente del Baixa. Se funden ambas expediciones y los tripulantes ya a partir de ahí son de ambas, ¿no? A finales de 1529 cae Tidore. Cae Tidore en poder de los portugueses y además los castellanos se dividen. O sea, en ese momento hay una buena parte de los castellanos que baja los brazos. O sea, ya la desesperación les lleva a entregarse a los portugueses. Consideran que ya no tienen absolutamente nada que hacer. Y quizá esa sea la postura más inteligente y más razonable dadas las circunstancias, ¿no? Después de ya 2 años allí en Maluco y 4 fuera de su casa. Pero por otra parte,
hubo un buen número de castellanos irreductibles que decían que no, que ellos estaban allí para una misión y mientras no recibieran noticias sobre qué hacer por parte de su rey, que ellos iban a mantenerse fieles a la palabra dada y a la obligación que tenían y que no claudicaban. Así que lo que se terminó fue llegando a propiciado por los españoles, por Hernando de la Torre, su capitán entonces, se consiguió una paz en el Maluco. Los castellanos prefirieron no caer sobre los portugueses cuando tenían el apoyo de todos los pueblos del Maluco para hacerlo. Incluso los de la propia isla de Ternate, donde los portugueses estaban implantados. Habían acabado de ellos ya a un nivel en el que pidieron ayuda a los castellanos para que echara a los portugueses de allí. Y entonces los castellanos fueron más hábiles y comprendieron que si querían volver alguna vez a España, lo que tenían que hacer era mantenerse allí a la espera de novedades, pero su vuelta pasaba evidentemente porque algún día la hicieran en barcos portugueses. Así que lo que buscaron fue una paz que fue duradera en el Maluco. Esto los portugueses lo agradecieron mucho y entonces permitieron que uno de los castellanos acudiera a la India a ver si allí había llegado noticia del emperador y tenían alguna instrucción para ellos. Es la que marco ahí como embajada de Pedro de Montemayor. Tardó 1 año y pico en volver. Y a partir de ahí, sí, los portugueses embarcaron en sucesivas naves a los castellanos. Se da el caso de que marchan en 2 grupos, primero el grupo de Hernando de la Torre y algo más tarde Urdaneta y Del Poyo, juntos. Urdaneta del Poyo y Gracia de Urdaneta, una niña, hija de Andrés de Urdaneta, que había tenido allí. Intercalado, Marco, llegan tres a España. De aquellos que se habían pasado los portugueses, llegarán 3 a España. Cuando llegan aquí, claro, la primera noticia que se tiene de aquellos de Loaiza, que tanto tiempo se llevaba sin saber nada, ¿no? Y claro, estos cuentan que se han entregado a los portugueses porque aquello había sido un desastre, ¿no? Pues esto, aquí se pensó ya que los de Loaiza habían muerto. Pero no era verdad, quedaba gente allí y emprendía la vuelta entonces. Tardaron un montón y se cruzaron al revés, ¿no? Llegaron antes Urdaneta y Del Poyo y después, por último, ya pasado el verano de 1537, el grupo de Hernando de la Torre. Lo que sucede durante esa estancia en las Islas Molucas es verdaderamente digno de conocerse y de contarse, pero les recojo solamente este fragmento de lo que decía su capitán. Su capitán escribió mucho, Hernando de la Torre. Pensamos muchas veces que sobre esta historia quien más escribió es Andrés de Urdaneta, que lo hizo, pero el que más textos nos ha dejado es el capitán Hernando de la Torre, que escribió muchísimo desde el Maluco con la esperanza de que sus cartas llegaran, no se sabe ni cómo, ¿no? La mayor parte de ellas no llegaron a Lisboa, pero de ahí no pasaron. Y hoy las tenemos disponibles en el archivo Torre do Tombo. Así que por ahí tenemos un gran rastro documental de la gente de Loaiza a través de las cartas de Hernando de la Torre. Y en una que iba dirigida al emperador, loaba a sus compañeros y decía que se acordara de sus mujeres y de sus hijas. Y decía además, esto, el sentido de la trascendencia que ellos tenían, ¿no? Debe mandar publicar por todos sus reinos, por las grandes y hazañosas cosas, así en armas como en desventuras, que por ellas han pasado, que nunca tan poca gente en ninguna parte del mundo se ha visto en otras que sean sus iguales, y a ellos mismos les parece ser imposible y cosa de imaginación. Es un lenguaje que a mí me recuerda a Don Quijote. Es el humanismo puro de esta época, ¿no? Va con ellos. En esta nao Victoria iba el libro de las maravillas. Moría uno y se lo legaba a otro y después a otro y el libro de las maravillas lo iban leyendo. Bien, los que regresaron
aquellos 3 que se habían entregado a los portugueses fueron los primeros: Juan de Mazueco, Vicente de Nápoles y Arias de León, en 1534. Después Andrés de Urdaneta, Macías del Pollo, con la niña, con Gracia. Había que imaginarse llegar a la corte. No estaba el emperador en ese momento, estaba doña Isabel de Portugal, con esa niña mestiza del Maluco. Y luego tenemos Francisco de París, Hernando de la Torre, Juan de Perea, Martín de Islares, Francisco Granado, Antón Corso, que llegó suelto en otro navío, más Tristán de la China. Tristán de la China, Tristán de la China es que era chino, cuidado. Pero era tripulante, no es que lo hubieran cogido por allí, no, había salido de España, y había salido con 12 años desde España. Y había salido como intérprete de chino, esclavo de Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro se había hecho de sus servicios en Portugal. Este niño chino debió haber llegado a Lisboa en una expedición portuguesa previa. Y Cristóbal de Haro se hizo de él. Y ahora lo embarcaba aquí con el Cano como intérprete de chino. Y aquel chaval, después de 12 años, vuelve y está a morir con Hernando de la Torre, con su capitán. Porque de todos estos, ahora resulta, ¿se acuerdan al principio de la charla aquí todos diciendo cómo es que el Cano vuelve? Pues es que de estos la mayoría quiere volver también al Maluco. Es ya increíble. Después de 12 años, ahora la mayoría de estas personas las vamos a encontrar enroladas con Pedro de Alvarado para acudir desde Guatemala a las islas del Poniente. Y entre ellos, Tristán de la China, que decía que él iba a ese viaje, pero solo si iba con su capitán Hernando de la Torre, que si no, no. Cuando años después muriera Cristóbal de Haro, en su testamento le dejará la libertad a Tristán, pero años después vamos a encontrar en documentación de archivo que Tristán seguía viviendo con la familia Haro y se decía su criado. O sea, él obtuvo la libertad, pero no se fue a ningún lado. Él se quedó viviendo con la que era su familia, claro. Ser esclavo de Cristóbal de Haro en el siglo XVI probablemente implicaba tener un nivel de vida muy superior a lo normal. Y con esto concluyo. Cuando llega la noticia de que ya efectivamente García Jofre de Loaysa ha muerto, en Plasencia estaba su hermano, Hernando de Loaysa, continuo, trabajaba para el rey en la corte, y va a escribir al gran maestre de la Orden de San Juan, los caballeros de la Orden de San Juan, le va a contar lo que ha pasado, y ahora el gran maestre le va a conceder un regalo colosal, porque le contestará, y eso consta, que en agradecimiento por los grandes servicios prestados a la Orden de San Juan por tu hermano García Jofre de Loaysa, que nunca en vida pudimos agradecerle, te concedemos ahora a ti, Hernando de Loaysa, todas las retribuciones a las que tu hermano tuviera derecho ahora por su servicio en el viaje al Maluco. Para ti y para siempre. Así que Hernando de Loaysa pasó a embolsarse más de 800.000 maravedís en este momento, con lo cual se convirtió en la persona vinculada con la historia de todas estas expediciones a la especiería, sea la del viaje de Magallanes o de cualquier otro, la persona que más se enriqueció con ello. Más incluso que los propios armadores, Así que Hernando de Loaysa, poco después, lo que hizo fue retirarse. Él había acompañado, fíjense, había protagonizado un hecho de armas importante porque iba en la galera en la que murió ese Hugo de Moncada, que estaba con Loaysa en Mesina cuando se fue a Bruselas a la muerte de Fernando el Católico. Pues Hernando iba con Hugo de Moncada cuando le dieron un arcabuzazo que le atravesó el pecho, ¿no? Y fue él quien contó cómo había muerto Hugo de Moncada. Bien, pues después estuvo como alcalde, regidor de varias ciudades, y ahora por fin con este dineral lo que hizo fue retirarse.
Ya era mayor, vivía en Plasencia, pero se fue a Casas de Millán, un pueblecito cercano, ya en las postrimerías del Parque Nacional de Monfragüe, actualmente, ¿no? Pues se fue allí al campo a cazar, ¿no? Y allí terminó muriendo poco después, haciendo testamento. Y yo averigüé que había una iglesia allí en Plasencia, que es esta que le muestro aquí, donde había un Hernando del Baixa y había una lápida de un Hernando del Baixa, ¿no? Así que fui para allá a ver si podía averiguar si había algo en ella, alguna pista que me pudiera ayudar a averiguar si era el hermano de García Jofre del Baixa, ¿no? Y por el perímetro de esta lápida, bueno, aquí yace el muy magnífico caballero Fernando del Baixa, que murió el 31 de agosto y el año viene en la parte de abajo de la lápida, que está ahí oscura, ven que no se ve. Bien, pues me tuve que tirar al suelo allí a tratar de averiguar esas letras desgastadas que año ponían para tratar de discernir si era este hermano de García Jofre del Baixa o no. Y efectivamente lo era. Era el mismo día que venía en el testamento de él, ¿no? Que había muerto. Así que aquí yace el hermano de García Jofre del Baixa. Y ahí, tumbado en el suelo ese día, yo comprendí que toda esta historia que había encontrado sobre esta familia Loaiza tenía que escribirla, ¿no? Así que me puse manos a la obra y terminó saliendo el libro que acabé titulando La Vuelta al Mundo Maldita, la expedición de Loaiza. Y con esto concluyo este breve recorrido por la expedición, quizá demasiado largo, y quedo abierto a cualquier pregunta que quisieran formular. Muchas gracias. Gracias una vez más, Tomás, porque ha tenido la habilidad de, después de ese tiempo que han necesitado para exponer la historia, de engancharnos a todos y estar esperando cómo terminaba esta odisea. No es fácil el llegar a todo este auditorio y estar, como yo estaba mirando, que estaba todo el mundo pendiente durante todo el tiempo, lo has tenido. Muy de agradecer. Sí. Es interesantísimo y sobre todo con la sencillez con la que lo ha expuesto. No es fácil, te lo digo sinceramente que no es fácil. Creo que se trata de una historia desconocida para el gran público. Muy desconocida, sí. Y que la investigación que ha llevado a cabo pues ha hecho posible que hoy conozcamos más sobre el Cano y sobre todo sobre esa figura de Loaiza que en gran medida es desconocida. Absolutamente. Gracias. Cualquier pregunta, yo creo que hay muchas preguntas que hacer. Ha levantado la mano el presidente del Círculo, que yo creo que es otra persona que sabe bastante sobre la figura del Cano. Ya lo creo. Porque ha sido magnífica, aquí nos tenía como decía Pepe en un vino, ¿no? Muchas gracias. Quería preguntarte, has comentado que cuando pensaban coger por el cabo Buena Esperanza, pero que es el Cano quien de alguna manera convence a Loaiza para que cojan por el estrecho Magallanes. Y has dicho que porque en el Pacífico ellos tuvieron la experiencia de ser un viaje relativamente cómodo, a pesar de las enfermedades y todo aquello, pero bueno, y después fue todo lo contrario, ¿no? Pero también pudo haber influido el hecho de que cuando el Cano viene en el primer viaje y pasan el Cabo Buena Esperanza, están 9 semanas allí dando vueltas y a lo mejor esa era la razón también de recibir. Yo por allí no paso más, ¿no? Absolutamente. Sí, claro que sí. Entiendo yo que sí, es así. Porque es que si nos atenemos a lo que pasó en el viaje de la primera vuelta al mundo y a la duración de las sucesivas travesías, resulta que la del Índico, que llevó en solitario la nao Victoria, duró prácticamente lo mismo que la del Pacífico. Así que para el Cano
la dimensión del Índico tenía que ser muy similar a la del Pacífico. Creo recordar que solo duró 9 o 10 días menos, la del Índico que la del Pacífico en la primera vuelta al mundo, así que eran apenas iguales, ¿no? Pero es que encima, en el Cabo de Buena Esperanza para ellos, fue muy grave las tormentas que encontraron, que tardaron más de 2 semanas en poderlo atravesar, con lo cual, si añadimos eso, tardaron más. Así que, exacto, seguro que Elcano lo vio como una puerta cerrada frente a la opción quizá más sencilla de ir por el Pacífico. Sí. Gracias. Javier tiene... Es una auténtica gozada y un privilegio escucharte. Gracias. Por alusiones voy a referirme y animarte a otra aventura. Así. Primero quería que nos contaras si el Tratado de Zaragoza de 1529 tuvo relación con la claudicación ante los portugueses. Y después, ahora hay como has dicho, hay un murmullo en torno a las Sanlesmes. Claro, las Sanlesmes no saben lo que pasa, pero ya hay voces en Nueva Zelanda y en Australia que dicen que las Sanlesmes estuvo allí y que hay testimonios claros de eso. Esto después, cuando los agustinos que embarcan con Legazpi quieren pasar por Nueva Guinea, ¿tiene alguna relación con esto? ¿Tenían referencia a las Sanlesmes por la presencia de Andrés de Urdaneta en esta travesía? Gracias. La primera pregunta relativa al Tratado de Zaragoza, a ver, en 1500, eso no lo he comentado, en 1529, mientras la tripulación estaba en las Molucas, el rey de Castilla y el de Portugal acuerdan vender el archipiélago a Portugal. Por 350.000 ducados, Carlos I cede el derecho de posesión de las Islas Molucas al rey de Portugal, con la opción de devolverlo, O sea, en el momento en que devolviera el dinero, recuperaba para sí Carlos I la posesión de las Molucas. Claro, de esto allí, evidentemente, tardan mucho en enterarse, pero sí es verdad que 2 años después ya llega una expedición portuguesa que les cuenta eso. Ya les dice ese capitán que llega allí al Maluco que deja de tener sentido la presencia de los castellanos allí porque aquí han firmado este acuerdo, ¿no? Y los castellanos hablan de ello y dicen, pero con todas las veces que nos han engañado los portugueses a estas alturas, no les podemos creer en esto tampoco. Así que nos vamos a mantener firmes hasta que tengamos noticia cierta de cuál es la instrucción que quiere el rey de lo que hagamos. Y decía uno, y si no, a buen seguro aquí moriremos. Y cuando deciden volver es porque reciben esa instrucción. Reciben una nota, una carta del embajador de Castilla en Portugal por la vía de la India, que la lleva uno de los capitanes portugueses, y esas ya sí se la creen. Y a partir de ahí es cuando ellos estaban a buenas ya con los portugueses y ya se organizan, ¿no? Así que sí, llegaron a tener noticia, pero no la dieron por cierta hasta que no vieron un papel oficial de alguien castellano, ¿no? Que se lo contaba. Y luego lo de las Sanlesmes. Lo de las Sanlesmes, vamos a ver. Lo de las Sanlesmes, para mí, tiene una prueba que se desmonta y a partir de ahí las demás no tienen ninguna entidad como para sostener la historia, ¿no? Y es una hipótesis sobre unos cañones que se encontraron en una isla del Pacífico que estaba en la ruta, más o menos, desde donde la Armada se dispersó hacia las Islas Molucas, ¿vale? Más o menos en ruta hacia las Molucas hay una isla allí donde se encontraron unos cañones muy antiguos. Y Robert Langdon, un australiano, los analizó, los mandó a estudiar y se determinó que podían ser del siglo XVI y, por tanto, de las Sanlesmes.
Yo en esto soy de la opinión, me creo lo que me cuenta Paco Mellén, un investigador español, presidente durante muchísimos años de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, gran conocedor del Pacífico y de muchas de sus islas, que se hizo de uno de estos cañones, lo mandó a investigar él y concluyeron que ese cañón era de 1760 y algo. O sea, lo tenían claro, que no era de las San Lesmes. Así que, sin eso, ya otros supuestos argumentos, como ¿cuáles son esos argumentos? No, es que hay islas donde se encuentra gente blanca. Pues Álvaro de Saavedra, el enviado por Hernán Cortés, dijo que le llamó la atención cómo había gente blanca en algunas de esas islas, ¿no? O sea que, pista falsa. Que hay construcciones por allí y tal que parecen hórreos. Bueno, hombre, no sé. ¿Qué tiene eso que ver con las San Lesmes? No hay nada que puedas llegar a vincularlo con las San Lesmes. Así que parece que esos son... o sea, se ha construido sobre las San Lesmes lo que parecen ser las huellas del paso de múltiples navíos españoles que puedan haberse perdido a lo largo de los siglos por el Pacífico Sur, de los que la historia no guarda noticia. Pero vincularlos todo con las San Lesmes es una casualidad demasiado grande, ¿no? A todo esto, yo soy amigo de Luis Gorrochategui, que tiene publicado el libro La Carabela San Lesmes, que defiende con vehemencia todos los argumentos que les comento, ¿no? Y comiendo con él, yo es que le digo, mira, yo para qué te voy a hablar de esto si no te voy a convencer. Y ya está, y nos damos la mano y ya está. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna, yo no me resisto a realizar una que es... me sorprende la exposición sobre la vuelta a España de la San Antonio en el temporal que surge a los 5 días prácticamente de haber pasado el estrecho. No, pero de la San Gabriel. De la San Gabriel. Esa vuelta se realiza en el invierno austral. No llegaba todavía, porque es que estos de la San Gabriel no lo he explicado bien. Se dieron la vuelta cuando Loaysa dio orden de replegarse en el puerto de Santa Cruz. Es decir, que el mes y pico que estuvieron arreglando los navíos, más los 2 meses que tardaron en cruzar el estrecho, esos ya estaban de vuelta. Bueno, gracias. Pues si no hay ninguna pregunta, una vez más, muchísimas gracias. A ustedes, por supuesto. Yo creo que es la 5ª ocasión que teníamos de escucharlo. Pronto tendrá materia seguro para volver una vez más y como es de la casa, yo creo que lo tendremos aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Y para mí será un gusto, un lujo.